a empe- Hoy nos toca trabajar el contexto cultural y lo vamos a hacer desde la óptica de la situación vital. Es un concepto que vamos a explicarlo, pero previo vamos a repasar la clase pasada y también tenemos hoy exposición, pues sí. Así que voy a abrir el PPT de la semana pasada, que es sobre los manuscritos, ¿sí? Ujú. Bien, voy a compartir pantalla. La semana pasada trabajamos los manuscritos y también la traducción bíblica. Lo que vamos a hacer es un repaso, no vamos a detenernos en algunos puntos. La semana pasada básicamente nos concentramos en los manuscritos bíblicos que sirven como fuente para el Nuevo Testamento griego y y el Antiguo Testamento en hebreo, sí, o Biblia hebraica. Y vimos el tema de las lenguas, son tres lenguas, el hebreo, el arameo griego, es el hebreo bíblico y también el griego bíblico, algunos también lo denominan el hebreo antiguo y el griego antiguo, que es muy diferente al griego y el moderno y también al hebreo moderno. También vimos el tema de los materiales, eh, aún también me parece que vimos un video, o sea, en una de las clases que el material, especialmente en el Nuevo Testamento más utilizado, es el pergamino, el papiro también, y el tipo de material también indica la antigüedad. El papiro es mucho más antiguo que el pergamino, pues, ¿sí? Vimos el rollo, pues el rollo más largo que se ha encontrado es en las cuevas del Qumran, que es el libro de Isaías, de 6 7 metros. Después no se ha encontrado ningún rollo más largo que ello, pues sí. El códice es un formato. Vimos también un video muy parecido al libro que tenemos en la actualidad, pues, ¿sí? En el cristianismo se han encontrado grandes códices, tanto del Antiguo como del Nuevo eh, eh, Testamento en griego. El tipo de material es el pergamino que tienen aquí, pues, ¿sí? Que con esto se preserva. Vimos también la fijación de los manuscritos de la Biblia hebrea. Y la Biblia hebrea los manuscritos de la Biblia hebrea son obra de los masoretas. Los masoretas pues provienen de la familia de escribas eh, y ellos ejercen su trabajo, los masoretas, en la Edad Media. La palabra masora viene de masar en, en hebreo que significa tradición. Es un conjunto de tradiciones y reglas transmitidas en el judaísmo de generación en generación y que son expertos, ¿sí? En la escritura y la copia de los manuscritos bíblicos. Los masoréticos son familias de masoretas judíos, su mayor actividad es en la Edad Media y básicamente ellos lo que van a hacer es vocalizar el texto, porque el hebreo es consonantal, no posee o no poseía vocales, y por tanto el hebreo en esta época estaba pues en una crisis, estaba por desaparecer, así que los masoretas dedicaron en este tiempo de 500 a 1000 después de Cristo, en la Edad Media básicamente, a vocalizar el hebreo y también incorporar un aparato crítico. Entonces empiezan las diferentes familias masoretas en las diferentes colonias, las más importantes, Babilonia, en Siria, eh, en Tiberías.
Finalmente van a crear un sistema de vocalización que son estos puntitos debajo de las consonantes, debajo de las consonantes. Estos puntitos que vemos quizás insignificante fue vital para que el hebreo bíblico perdure en el tiempo, preserve y también se preserve la memoria bíblica y también evitar las confusiones, ¿sí? Porque como no había vocales, unas, aquí tengo un ejemplo que vimos la semana pasada, como no tienen vocales, eh, las consonantes tienen múltiples significados, pero con las vocales ya se puede diferenciar. Pues Sefer es libro, Sfar es frontera. Miren que son las mismas consonantes, lo que cambia son las vocales. Entonces, eso también fue un trabajo de los masoretas para evitar las confusiones en el texto hebreo, porque se daban, pues sí, se daban ya las confusiones. Vimos las principales familias o tipos textuales. ¿A qué nos referimos? Es que en diferentes lugares, en la Edad Media, las familias de los masoretas van a copiar los manuscritos bíblicos, pues sí, y van a aparecer textos en el Cairo, como el que está aquí, que aparecen los profetas. Los profetas en la Biblia hebrea comprenden desde Josué, jueces hasta Malaquías, pues sí. Otro, en otra región aparece el Códice de Alepo, o sea, en esta región eh, se descubrió pues también los manuscritos copiados por los masoretas que tenían esta característica, ¿sí? Esto que ven acá abajo ya es el aparato crítico. Aquí también aparato crítico a qué se refieren, de que aquí van a colocar los masoretas, de que algunas palabras tienen un tipo de pronunciación distinta o que algunas palabras pueden tener varios diferentes significados por el tipo de vocal. Básicamente ese es el aparato crítico. Ahora, este es el manuscrito más importante, el Códice de Leningrado, que abarca toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, es del año 1008 a 1009. eh, que lo ven aquí, esta es la fotografía, este es el códice o libro o la Biblia hebrea que en la Edad Media ya se utilizaba en las sinagogas y que sirve como fuente para la Biblia hebrea actual, pues sí, la que ven aquí ustedes al frente. Bien, esto muestra que en el judaísmo, recién en la Edad Media, hubo una preocupación de fijar un escrito. Eso no ocurrió en el cristianismo. En el cristianismo fue mucho más rápido por cuestiones también doctrinales, pues sí. En el Nuevo Testamento muy tempranamente se fijan los textos ya en manuscritos. Hay una fuerte preocupación por escribir, por copiar rápidamente. Vimos que para el año 2022 la Universidad de Münster, en base a una investigación, concluye que existen 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Es un montón, es un montón. Eh, Estos 6.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, antiguamente se pensaba que era una dificultad a la hora de verificar cuál es el documento más antiguo. Ahora no, ahora más bien mientras más cantidad de copias, hay una mayor certeza a la hora de comparar, más certeza en saber cuál es el texto más antiguo. El Nuevo Testamento tiene más copias que la Ilíada, más copias que las obras de Aristóteles, más copias que el diálogo de Platón. eh, Por tanto, es significativo, pues sí, tenemos más copias que los filósofos y también las copias bíblicas del Nuevo Testamento son muy cercanas al acontecimiento histórico, a diferencia de Platón, que es del siglo IV, pero sus copias aparecen después de 1000 años, pues sí. Eh, Entonces, eso también nos ayuda a entender eh, que tenemos documentos bíblicos que nos ayudan a determinar con certeza su antigüedad y por tanto su originalidad. En cuanto al Nuevo Testamento, las familias textuales más importantes, familias textuales tienen que ver con la ubicación geográfica, pues sí, está el occidental,
el romano, bueno, o latino, el tipo textual alejandrino, el bizantino. Estas son las más importantes. Son, en estas regiones se encontraron muchos manuscritos, muchos códices, o sea, muchos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento en griego, eh, y también muchos papiros, pues sí, o sea, pequeños fragmentos, se encontraron en estas regiones una gran cantidad. eh, en Egipto también se encontraron en lo que es Alejandría, sí, una gran cantidad de manuscritos, pues sí, que nos ayudan a verificar cuáles son los textos más antiguos. Acá están algunos, el papiro 37 es solamente un fragmento de Mateo 26. Posiblemente era mucho más extenso, pero el papiro, lo vimos creo en las primeras clases, es un material vegetal que con la humedad pues se pierde, pues sí, lamentablemente. El papiro 38, que ese es un fragmento de Hechos. Eh, este es muy importante, el Códice Sinaítico, porque aquí se encuentra textos muy antiguos como Juan. Y sigue, bueno, como son 6.000 copias, pues es que es un montón de papiros, códices, diferentes códices de diferentes siglos. Mientras más antiguo, pues obviamente mayor certeza. Bien, eso en cuanto a los manuscritos, todos estos textos son cotejados por papirólogos, filólogos, lingüistas, que van a cotejar. Este método se llama la crítica textual. Entonces, los críticos textuales lo que hacen es revisar en el griego todos los papiros, los códices, para determinar la antigüedad del texto, pues, ¿sí? Y la antigüedad indica originalidad, pues, ¿sí? Entonces es un trabajo arduo, pues, sí. Y hay que agradecer, pues, a nuestros críticos textuales, ¿sí? Que gracias a ellos tenemos el Nuevo Testamento griego, el actual, pues, ¿sí? Después vimos los desafíos de la traducción. Son, vimos varios ejemplos. Uno de ellos es el Antiguo Testamento, que no es fácil. Pues sí vimos el tema de Génesis 37. En algunas traducciones habla de túnicas de muchos colores y en otra túnica muy elegante. Finalmente, la mejor traducción sería túnica larga, ¿sí? Una túnica larga. eh, Vimos en varios diccionarios, tiene que ver con túnica larga. Y a nivel antropológico, cultural, pues la túnica larga sí tiene que haber alterado a los hermanos de José, porque la túnica larga, como la que ven aquí, mangas largas, es un símbolo de poder, solamente lo empleaban los patrones, así que eso más bien tuvo que haber generado eh, eh, toda una reacción de enojo de parte de los hermanos, pues sí, que José le hayan entregado una túnica que simboliza el poder, pues sí. O sea, es el patrón y los hermanos son los sirvientes, eso. Eh, Bien, esto es un ejemplo, vimos la semana pasada, también vimos del Nuevo Testamento, que ya no lo vamos a ver ahora, de que la traducción es complicada. Lo ideal es que podamos estudiar un griego básico y un hebreo básico, con eso basta, con eso tenemos, con herramientas que aparecen también en internet, con las Biblias interlineales podemos ubicar la palabra en griego y hebreo y profundizarlo. Pues sí, ahí uno dirá, bueno, ¿y por qué pasa eso con las traducciones? Es que no hay, muchas palabras no tienen equivalentes en el castellano, así que lo que van a hacer otros autores es proponer, pues sí. Bien, ahora tenemos exposición, no sé si se prepararon para la exposición, ahora sí dice. Sí, profesor. Le toca a estimado Ok, Dolia. muy bien, podemos escucharla, ahí está. Buenas noches, hermanos.
Bueno, el día de hoy nos toca a nosotros exponer, ¿verdad? Mi nombre es Bodolia Torres y estoy con la hermana Leida Rojas. Nos corresponde exponer sobre texto y su contexto. Dentro del libro La Biblia sin mitos que estamos estudiando de Eduardo Ares. Vamos a leer una pequeña introducción, una breve introducción, el contenido para entonces pasar a la explicación de la exposición, del tema en sí. La mayoría de los errores de interpretación bíblica no ocurren porque la gente no lee la Biblia, sino porque la leen sin contexto. Perdón, voy a leer de acá porque la letra allí está muy pequeña. La mayoría de los errores de interpretación bíblica no ocurren porque la gente no lee la Biblia, sino porque la lee sin contexto. Leer sin contexto destruye un texto, por lo que el texto no debe ser separado de su contexto. La Biblia no fue escrita para nosotros. Los autores lo hicieron en otros tiempos, pero como palabra de Dios, si hay en ella un mensaje para nosotros. Pero para ello debemos entender la escritura y esto marca la diferencia, actualizando este mensaje a nuestros tiempos. En el contenido tenemos los puntos: introducción, texto, contexto, contexto vital, situación vital, contexto cultural, contexto literario y las conclusiones. Pasemos a entender el texto. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido entrelazado. Es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera oral o escrita. El mensaje se ajusta al contexto. Es una unidad con sentido. Es lo que es el texto. El texto tiene características, debe tener coherencia, que ayuda a formar una idea general. Debe tener cohesión, todas las secuencias de significado están relacionadas entre sí, no es aislado. Y también debe estar en condiciones de llegar a su lector o a los lectores, o sea, en condiciones de adecuación. Hay numerosos tipos de texto y su clasificación se da desde diferentes criterios. Podemos conseguir textos narrativos, como el caso de las novelas y los cuentos, informativos, donde podemos tener ensayos, artículos periodísticos, y también los textos instructivos, argumentativos, entre otros. Algo que es muy importante en el texto es el uso de la gramática y de los signos de puntuación correctamente, porque si no se pierde ese sentido del texto. El contexto proviene del latín contextus, que es un participio del verbo contectere y cum, que significa tejer juntos, enlazar o unir. Es todo aquello que rodea a un texto y que determina su significado, o sea, que le da sentido. El contexto no está visible en el texto. Se refiere a la idea de algo que está entretejido con otros elementos y que debemos buscar esos elementos para poderlo comprender. Implica que para entender completamente el texto es necesario considerar las circunstancias y los elementos que lo rodean. El significado de un texto bíblico no se basa en el texto aislado, sino en la red de contextos que lo originan, lo estructuran y lo interpretan. Ares nos habla del contexto vital. Para él, el contexto vital es el marco más amplio, eh, donde vemos elementos históricos, socioculturales y religiosos del autor del texto. Esto es crucial para entender sus acciones y expresiones. El contexto vital es un entorno integral que da sentido a las acciones o palabras dentro de su tiempo y de su cultura. Y también nos permite evitar interpretaciones erróneas al no traspasar respuestas automáticas de la antigüedad a situaciones actuales. El contexto vital es lo que engloba
por eso es que es el marco más amplio, engloba al texto. Y en ese contexto vital está el autor, tiene allí su vivencia, su creencia, por eso es que contiene elementos históricos, sociales, culturales y religiosos. Si el contexto vital es la parte más amplia, el marco más amplio, ¿verdad? La situación vital es la circunstancia concreta, o sea, lo puntual, lo más inmediato. Es el origen, es lo que da origen al texto. Está relacionada con el autor, que ocasiona una respuesta de su parte y que de no haberse dado, no se habría hablado o escrito. La situación vital está estrechamente relacionada a la comprensión de los textos bíblicos, con su mensaje o con su propósito. Respondía la situación vital a situaciones específicas, como persecuciones, idolatrías, crisis. La situación vital explica el origen del mensaje, nos ayuda a comprender por qué se escribió lo que se escribió y por qué se hizo de esa manera, las circunstancias que lo ocasionaron, la situación que el actor vivía. Es la causa directa del texto. Sin ella el texto no existiría. Y ella responde a la pregunta, ¿por qué se dijo o por qué se escribió esto? Ares cita en Génesis 22 el sacrificio de Isaac y allí nosotros podemos ver que en el inicio la situación vital de ese relato bíblico se refería específicamente a que los cananeos, que eran vecinos de los hebreos, ¿verdad? Ellos tenían conductas, costumbres de adorar a sus dioses con sacrificios humanos. Y ya los hebreos, ¿verdad? Estaban imitando estas costumbres. Entonces, en el marco de esa situación vital, se da entonces este relato del sacrificio de Isaac, donde la idea era que no se sacrificaran seres humanos, ¿verdad?, a los dioses, sino que se cambiara por animales. ¿Ya? Entonces, esa era la situación vital directa. Pero más adelante, la situación vital cambia y ya no se estaría hablando allí el texto, o sea, la situación vital no era exactamente el que el que se quería cambiar una costumbre, sino ya era la parte de la fe, porque el pueblo de Israel se había ido más hacia la parte de la idolatría y se estaba desintegrando. Entonces, bueno, el actor toma, ¿verdad? Esta nueva situación vital para entonces colocar allí el tema de la fe y de las promesas de Dios como parte fundamental para el cumplimiento del pacto, ¿verdad?, que había hecho Dios con Israel. Entonces, aquí nos muestra Ares estas dos situaciones vitales en épocas diferentes, ¿sí? En épocas diferentes. La siguiente. Podemos ver entonces que para comprender el mensaje y el propósito del texto es necesario tener presente también el género literario, así como la situación vital que ocasiona esta comunicación. Ambos son necesarios. Identificar el género literario en el texto es de suma importancia, pues puede conducir a interpretaciones erróneas. Cuando se lee o se interpreta versículos o un texto fuera, ¿verdad?, de la identificación del género literario y de su situación vital, entonces el texto se pasa a leer de manera literal y allí es donde vienen estas interpretaciones erróneas, ¿sí? Por ejemplo, el creer que la creación se hizo en 6 días de 24 horas, ¿no? O sea, no fue de esa manera, ¿sí? Pero eso es lo literal. El género literario es lo primero que debemos analizar en el texto.
Así encontramos en la Biblia, hay diferentes géneros literarios, ¿verdad? Encontramos leyendas, novelas, epopeyas, fábulas, cuentos, mitos, parábolas, también el género literario profético, apocalíptico, entre otros. La situación vital del escritor no siempre es idéntica a aquella del que por primera vez transmitió lo que el escritor más tarde redactó, como en el caso que acabo de mencionar de Génesis 22, y también Ares nos cita la parábola del buen samaritano con un ejemplo parecido. Y Ares propone, ¿verdad? Un esquema de comunicación desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del emisor o autor y desde el punto de vista, ¿verdad?, de los receptores. O sea, cuando se lee un texto, ¿verdad?, o cuando estamos frente a la Biblia, que somos receptores de ella. Son secuencias diferentes, ¿no? En el primer caso, eh, desde el punto de vista del emisor o del autor, el autor identifica, ¿verdad?, la situación vital que está ocurriendo en esa comunidad, en ese entorno. Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de la situación vital, de ese algo que está pasando allí, específico, concreto, inmediato? Eso le lleva, ¿verdad?, a un mensaje que el mensaje lleva un propósito, tiene una finalidad y luego, ¿verdad?, la manera como va a transmitir el mensaje, que es género literario, a utilizar para poder transmitir ese mensaje. En el siguiente caso, cuando leemos un texto, como en nuestro caso, estamos frente a la Biblia, que somos receptores de ella, ¿verdad? Entonces estaríamos nosotros, veríamos, lo primero que veríamos en el texto, ¿verdad? Es buscar cuál es el género literario, ¿verdad? Que tiene ese texto, y luego el género literario nos va a llevar a la situación vital, que es la causa o la circunstancia al que ese hecho responde. Y luego vemos, entonces vamos a ver el mensaje o el propósito que ha tenido el autor, ¿verdad? En describir esa situación vital. Entonces, este es el modelo, el esquema que él propone. Eh, Hasta aquí está la parte que es mi intervención, y luego entonces la hermana Leida tendrá entonces el contexto cultural, el contexto literario y las conclusiones. ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Creo que ahora no, sí. Sí, sí. porque no sé, no, sí, no sé si pude poner la cámara. Me- eh, si tiene problema de conexión, mejor no, pues, ¿sí? Ok, bueno, entonces yo comienzo con el contexto cultural. Mi nombre es Leida, como lo mencionó la hermana Odoli. Contexto cultural. Nivel de conocimiento y desarrollo que tiene un pueblo. Se caracteriza por sus costumbres, manera de pensar y valores que le dan sentido de identidad y lo distinguen de los demás. El contexto cultural de la Biblia se da en el Oriente Medio Mediterráneo, de hace más de 2 milenios. La cultura en la que vivimos condiciona nuestra manera de pensar y la manera en que nos expresamos. La cultura no es estática, sino que cambia con el correr del tiempo y varía de un pueblo a otro. Así como para comprender a un pueblo hay que comprender las costumbres y modos de pensar y de expresarse que lo caracterizan, así también para comprender un texto hay que comprender el contexto cultural del que proviene. La Biblia está escrita desde una mentalidad del Oriente Medio antiguo, radicalmente, radicalmente distinta a la moderna. Está la mentalidad hebrea, la mentalidad griega. Había diferencias sustanciales de mentalidad y por tanto de cultura en el mundo bíblico. Para el hebreo el sentido más importante era el oído. Se interesaba por
por la utilidad de las cosas, interactuaba con las cosas, el sentimiento, se relacionaba. Para el griego el sentido más importante era la vista. Se centraba en las cosas en sí, en la belleza, en los detalles, en su esencia, su origen. Con respecto al mundo, el hebreo tenía una cercanía, lo escuchaba, le hablaba, había una acción en su relación con el mundo, mientras que el griego lo contemplaba y lo admiraba. El hebreo dice lo que percibe y cómo lo siente, mientras que el griego dice todo tal como es, analiza, quiere comprender y sistematizar. En Primera de Corintios 1:22 dice, porque los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Los elementos del contexto cultural son la cosmología, la manera en que las personas de la antigüedad se imaginaban el mundo provenía de sus observaciones e impresiones empíricas, y sus explicaciones de los fenómenos cósmicos eran mitológicas. Por ejemplo, miraban hacia arriba, a la derecha, a la izquierda, encontrando como límite el horizonte celeste, por lo que concluían que la Tierra estaba encerrada en una especie de media esfera. Debido a la lluvia, granizo y nieve, pensaban que encima de la bóveda del firmamento habría estanques que Dios controlaba. Viendo el movimiento de las nubes y astros, pensaban que el horizonte era firme. Debajo de la tierra se encontraba el Seol, lugar de residencia de los muertos. Usaban la expresión cielo y tierra, y así otras imaginaciones que le hicieron interpretar cómo era el mundo. Menciona Aren que con esta idea empírica del mundo se compuso el relato que conocemos de la creación. Para el hebreo, el mundo nos afecta y está totalmente gobernado por Dios. Para el griego, el mundo es el cosmos, un sistema organizado que hay que comprender y se contempla. El lenguaje simbólico, tenemos hebreo, que es verbo, acción, rústico. El griego, que es sustantivo, objetividad, contemplación. Las diferencias de mentalidad se observan particularmente en el lenguaje como tal, pues es el reflejo más claro de la estructura mental y el temperamento de quienes crearon y usan dicho lenguaje. Para, ya, todavía falta en la anterior. Para el hebreo, el significado de las cosas es por lo que hacen y cómo se relacionan con las personas. El idioma es el instrumento de comunicación. No se preocupan por los detalles lingüísticos y gramaticales. Su lenguaje es pobre en vocablos y rústico elemental. El griego busca comunicar lo más preciso a la realidad o la idea de lo que se trata. Su idioma es una obra de arte, sumamente cuidadoso en cuestiones de gramática y retórica, rico en vocablos y calificaciones. Ahora sí, los valores sociales. En el mundo antiguo, el valor supremo era el honor, la deshonra era la mayor desgracia. Junto al honor, para el hebreo, la paz, armonía, bonanza, era lo más preciado. Para el griego, su esencia social era una vida llena de virtudes. Antropología. Semítica, el ser humano visto como un todo. Griega, el ser humano es dualista. En la mentalidad semítica, el ser humano era visto como una totalidad, un yo que se manifiesta de diferentes maneras, cuerpo, sangre, espíritu, carne. Además de referirse a realidades, a menudo se empleaban metafóricamente para designar las diversas maneras en que el ser humano manifiesta su existencia. Cuerpo designa a la persona, vista desde el ángulo de su comunicabilidad, no de lo físico. Jesús dijo, tomen y coman mi cuerpo. Sangre y espíritu o sangre y aliento connotan vida. Distingue al que vive del muerto. Carne, materialidad, la que sufre, muere y se desintegra, no así el cuerpo. Entrañas, sentimientos y emociones.
En Génesis 4:10 dice, Abel clama al cielo pidiendo justicia. Y en Marcos 14:24, la sangre que Jesús derramaba por las personas. Eh, la expresión, el Señor está con tu espíritu. Espíritu que se expresa en las actividades vitales dado por Dios y que le pertenece a Él. Recordemos la creación, Dios sopló aliento. Por esa resurrección será del cuerpo, no de la carne. Para Pablo y todo semita, no es el alma, sino el espíritu el que sobrevive con la muerte. En otras palabras, el semita tiene una visión unitaria del ser humano de todo un yo. El griego tiene una idea dualista que contrapone cuerpo y alma. Dios y religión. Dios y religión. Hebreo. Dios en términos relacionales. Libertador, padre, creador, juez. Dios para las personas. El griego, Dios en términos filosóficos como omnipotente, espíritu puro, relación de adoración, de temor. Eh, Los hebreos, como menciona el autor, tienen una idea de Dios en términos militares, el Señor de los ejércitos, dice en Salmo 46:7, el que ordena masacres, que juzga y fulmina, tiene compasión, pero también es vengativo e inmisericordia con sus enemigos. A pesar de esto, los semitas tenían una relación de confianza con Dios, con el Dios de diálogo, un Dios que se preocupa por ellos. Para los griegos, una relación de adoración, de temor a quien hay que mantener satisfecho. En la conducta griega, la persona está gobernada por el ideal de la perfección personal. Para el judaísmo es social. La religión es vida comunitariamente. En los orígenes semíticos, ser cristiano significaba ser discípulo de Jesús. Cuando entró la mentalidad griega, Jesús pasó a ser una suerte de modelo de hombre perfecto. Del seguimiento de Cristo pasó a la imitación de sus virtudes. Actitudes frente a la vida. Em, para el hebreo, la vida se vive, no se analiza. El cristiano es un seguidor de Jesucristo, no simplemente un imitador. Ahora sí, contexto literario. Es el conjunto textual en el que se inserta un pasaje. Es fundamental para interpretar correctamente los textos bíblicos. Implica situar la obra en su género literario y situación vital. El significado de una frase depende de su contexto literario. El texto aislado puede adquirir un sentido opuesto al original. Aren enfatiza que no se puede entender el texto sin conocer las circunstancias concretas de la época en que fue escrito. Reconocer el género literario, parábola, epístola, apocalíptico, es indispensable, ya que cada uno tiene reglas de interpretación distintas. El texto debe analizarse dentro de su contexto literario, como unidad, leyendo versículos anteriores, posteriores, el capítulo e inclusive la obra de su totalidad. Aquí dice que igual son frases em, que igual que sucede con las palabras, por ejemplo, pone como ejemplo en la palabra infierno, que denota varios significados, lugar de sufrimiento, desgracia, catástrofe, y como frase, vete al infierno, esto es un infierno, cuesta un infierno de plata, lo que puede denotar estas diferentes, una sola palabra, diferentes connotaciones. El Salmo 14 afirma literalmente, Dios no existe. Pero si se lee en su contexto, dice, el necio dice en su corazón, Dios no existe. Mira, síntesis de la comunidad, el autor y su obra.
Los escritos de la Biblia son producto de la vida de comunidades, además de aquella del autor, de sus búsquedas, vivencias y reflexiones, de tradiciones que le fueron dando identidad. Comunidad y Biblia crecieron juntas. Muchos escritos anónimos, muchos escritos anónimos, su autor es la comunidad misma. Es por eso que la comunidad decidió acercarse del valor canónico para constituir el conjunto llamado Biblia. Lo expuesto hasta aquí sobre la Biblia nos ayuda a entender por qué allí se dice que Dios ordenó masacres despiadadas como las leemos en los libros de Josué y Jueces. Igualmente se aclara la impresión que se tiene de que Dios del Antiguo Testamento era iracundo y malvado, contrastado con el Dios del Nuevo Testamento, tenido por misericordioso y amoroso. Bueno, ya con eso vamos con las conclusiones, que el significado de un texto bíblico no reside en el texto aislado, sino en la red de contextos que lo originan, lo estructuran y lo interpretan. Aren establece una ruptura metodológica radical con la lectura literalista y propone una hermenéutica contextual multidimensional. La situación vital es la causa directa, concreta e inmediata que origina la creación de un texto. Sin ella, el texto no existiría. Sin situación vital, se obstaculiza el texto, se convierte en doctrina universal, se pierde su intención original. El texto bíblico no es un dictado directo de Dios, sino el resultado de la reflexión de comunidades de creyentes, hebrea y cristiana, en contextos específicos. La que sigue. Se rechaza la visión que considera las palabras de la Biblia como sacrosantas o libres de error científico e histórico, ya que esto ignora las limitaciones humanas de los autores. El análisis subraya la necesidad de interpretar el sentido original a través de sus diversos géneros literarios y la intención teológica del autor, por encima de una lectura literaria. No se puede entender la Biblia sin entender su contexto original. El autor es hijo de su tiempo, no está aislado. La Biblia es producto de una interacción social. La Biblia es un conjunto de testimonios de vida y de fe. Hasta aquí la exposición. Ujú. Muchas gracias, Leida, Dolia. Muchas gracias por la exposición. Eh, Después ahí se nos comparten la presentación. Muchas gracias. Y yo voy a continuar con algunos puntos que ustedes ya han trabajado. Y lo que sí vamos a hacer, especialmente después del descanso, es aplicarlo a algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento para entender esto de la situación vital. Ahí voy a compartir también pantalla. Bien, vamos a trabajar hoy el contexto cultural, pero también básicamente el contexto vital, que vamos a explicar esto de la situación vital. Es un término utilizado en la antropología, eh, pero en los estudios bíblicos también empleado desde el siglo XIX, ¿sí? Tiene su larga trayectoria. Pero empecemos con unas cuestiones básicas. Siempre cuando hablamos de contexto cultural de la Biblia, olvidamos también que el lector, quien está leyendo la Biblia, también es parte de un contexto cultural. Entonces es siempre bueno que notemos la distancia temporal entre el que lee y el texto que es leído. Y frecuentemente nos enfocamos en la historia del texto, entender el contexto histórico, cultural, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros leemos, lo leemos con una carga cultural propia de nuestra época. Un ejemplo es este cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci, pues sí. Esta viene a ser una interpretación cultural de Da Vinci, pues sí. Lo hace desde sus propias eh,
coordenadas históricas, porque lo que sabemos en términos culturales, históricos, es que los judíos no se sentaban, pues, ¿sí? Estaban como semi arrodillados en el piso a la hora de comer. Entonces la mesa también es mucho más cercana al piso, pues, ¿sí? Eh, los hombres eran los que estaban sentados, las mujeres estaban detrás. Entonces, esta mesa que vemos con sus sillas representa el contexto cultural de Da Vinci, y Da Vinci está interpretando la Última Cena desde sus propias coordenadas históricas. Pues sí que eso es inevitable, pues, ¿sí? Es inevitable. Cuando leemos la Biblia, lo vamos a leer desde nuestra propia experiencia social, qué es sociedad, qué es familia, eh, las relaciones familiares que tenemos hoy, las relaciones sociales eh, van a determinar a veces la interpretación, ¿sí? O pensamos de que el mundo de Jesús es tan igual al mundo nuestro, pues sí, no es así, sí, en nada se parece, quizás en la condición humana sí, pues sí, en la condición humana a veces perversa sí, pero después en otras cosas es totalmente distinto, pues sí, la forma como se establecen las relaciones familiares, cómo se establecen las relaciones matrimoniales, el tipo de organización social y política, pues es totalmente distinta. En la época de Jesús, quien gobierna es el rey o el emperador, es una familia la que gobierna a todas las familias, pues sí. Está centrado el poder en una familia que hereda el poder por el linaje. Ese es un sistema político que no lo tenemos en la actualidad. Eh, Este es un ejemplo de que cuando leemos la Biblia, pues cada uno posee lentes, como en el PPT que está aquí se muestran lentes, o también tenemos nuestros lentes que simbolizan nuestras precomprensiones. Somos formados en un tipo de religión, en un tipo de cultura. Yo prácticamente nací en una iglesia wesleyana, así que obviamente el peso wesleyano va a, prejuzgar muchas cosas de lo que yo entiendo en cuanto a la fe, pues sí. Es un ejemplo mío, pues, sí, pero cada uno tiene una formación eclesial, en la educación, y ya que estemos en diferentes países, podemos entendernos por la lengua, pero la cultura lo que va a provocar es que muchas veces mm, eh, gestos y aún ciertas palabras no podamos entendernos, pues sí. Entonces, las opiniones previas, eh, estas opiniones previas son construcciones, son resultados, pues, de la formación en casa, en la cultura, la religión, las costumbres, etcétera. Pues sí, aquí en el Perú tenemos, cada región es distinto, la región andina, la costa, la selva, que son como tres países distintos. eh, Cada lugar tiene una forma distinta también de ver la vida misma, pues sí. Entonces, estos lentes van a determinar muchas veces nuestra interpretación, nuestra comprensión del texto. Algo que es importante, la próxima semana vamos a realizar un taller de interpretación, es que para empezar a leer la Biblia, empezar a dialogar con la Biblia, que el mensaje nos confronte, porque el Evangelio interpela nuestras vidas, ¿sí? Para transformaciones permanentes, ¿sí? Conversiones, diríamos también nosotros. Es necesario dialogar, y el diálogo no se impone, no imponemos nuestra opinión. Y para eso tenemos que reconocer que muchas veces nuestras opiniones previas determinan un tipo de interpretación. Entonces, ese reconocimiento consciente de que nuestra forma de ver la cultura, la vida hoy puede determinar la interpretación bíblica, es esa conciencia de nuestros propios lentes hermenéuticos es la primera fase importante para poder reconocer el mensaje en la Biblia, pues sí, y poder dialogar también con la Biblia.
Bien, entonces, no solamente estamos leyendo las culturas del texto bíblico, o sea, cuando Pablo eh, está respondiendo a los corintios, eh, una sociedad pues muy elitizada, muy griega, pues sí. Eh, para poder comprender su carta tenemos que primero entender la situación social de Corinto, pues sí, las culturas detrás de los textos bíblicos. Entonces, no solamente es comprender las culturas, las situaciones culturales del texto bíblico, sino también que nosotros los lectores leemos la Biblia desde nuestras propias culturas, pues sí. Y eso es bueno que lo confrontemos porque la cultura expresada en la Biblia es distinta a nuestra cultura. Entonces, es bueno la confrontación en ese sentido, pues sí. Las transformaciones vienen cuando somos confrontados. Es aquí muy bueno el leer la Biblia, pero también empezar a preguntar, pues sí. La Biblia, ¿no? La lectura consciente del texto bíblico, la lectura meditada del texto bíblico debe generar preguntas, pues sí, preguntas guía, preguntas transformadoras. Dice Braille Aurora, eso me pasa siempre, en relación al diálogo con la Biblia, entiendo, ¿sí? Eh, bien, entonces, una primera gran afirmación teológica es que Dios se manifiesta en la historia. El encuentro del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, el Israel bíblico con Jehová, en el Antiguo Testamento se da pues en una situación histórica específica, pues sí. Pues, para poder entender esa relación entre Dios y su pueblo, pues necesitamos conocer la historia en la cual se gesta esa alianza, ese pacto, pues sí. Eh, entonces, conocer aún mismo la fe de un pueblo y conocer también y entender teológicamente a Dios, entender hoy la iglesia, ¿sí? Es también poder entender la historia detrás de la gestación de la iglesia naciente en los hechos, pues, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer la historia para entender también la fe bíblica, pues, ¿sí? Bien, con esto vamos a finalizar esta primera parte. La situación vital es un concepto del siglo XIX que nace en Alemania para entender el origen social de los textos bíblicos. Todo texto bíblico, todo texto bíblico tiene un origen social. Es algo natural, pues sí. O si no, lo social o lo histórico, si negamos ello, pues se niega también nuestra fe que es histórica. Eh, entonces, el mensaje proviene pues de una causa social y, e histórica que nos toca investigar. Muchas veces esto no está claro en la Biblia. En la Biblia tenemos un mensaje y ese mensaje está expresado en géneros literarios, pues sí, en cartas, en evangelios, la apocalíptica. Estos son géneros literarios y en estos géneros literarios está el mensaje, pues sí. Entonces, cuando interpretamos la Biblia, no solamente nos concentramos en el género literario, en cómo lo dice, sino en descubrir siempre el mensaje. Este es nuestro objetivo como intérpretes, como creyentes, ¿sí? Descubrir cuál es el mensaje, eh, el propósito y la finalidad, pues, ¿sí? Nos toca descubrir la situación vital. ¿Qué es lo que provoca? ¿Cuál es la provocación histórica? ¿Cuál es la provocación social para que Pablo escriba la carta a Filemón? Porque Pablo no es que un día despierta con una inspiración profunda de escribir y por escribir. Pablo escribe sus cartas porque hay situaciones complicadas que él quiere resolver. Esas situaciones son las que tenemos que descubrir, lo que causa que motive a Pablo de que escriba la carta a los Corintios, primera de Corintios, pues sí.
hay una situación vital. Dice Brian Aurora, lo de generarme preguntas ante el texto. Si un texto no produce preguntas, creo que podemos caer justamente en lo que expusieron las hermanas, es decir, e interpretar erróneamente la intención o el mensaje allí plasmado. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro, el texto bíblico, sí, sí, yo estoy de acuerdo, debe generarnos preguntas vitales, ¿sí? Preguntas que confronten nuestra condición humana hoy que se naturaliza el lenguaje bélico, ¿sí? El lenguaje de la guerra, que está totalmente naturalizado. La Biblia tiene mucho que decirnos, pues sí, en relación a ello, tiene que confrontarnos, ¿sí? Como, como humanidad, pues sí, en relación a este lenguaje bélico. Yo, se me viene mucho a la mente en estos días las bienaventuranzas, ¿sí? De bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Viene a ser como contraproducente a un contexto donde el lenguaje bélico está imponiéndose, pues, ¿sí? Sí, 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 es así, Brian, yo también pienso que es importante, que la Biblia nos vaya interpelando constantemente, ¿sí? Y cuando uno tiene más instrumentos de interpretación bíblica, eh, la meditación bíblica, pues, constantemente va a producirse interpelaciones, ¿sí? A nuestra vida, a nuestras congregaciones. Entonces, lo que nos vamos a concentrar es en la situación vital, que este es siempre una tarea, es un desafío, porque la Biblia no te va a describir por esta razón Pablo escribió la carta. No, no, nosotros tenemos que inferir, emplear algunas herramientas y poder descubrir cuál es la situación vital que tiene que ver con la situación social, cultural, pero de cuestiones concretas, hechos bien concretos y específicos. Si descubrimos esta situación social y cultural concreta, vamos a entender el mensaje, a descubrir también el mensaje, ¿sí? Bien, finalizamos con este mapa. Aquí está la geografía nos ayuda mucho. Acá está Mesopotamia. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham es un mesopotámico, creyente en Jehová. Jehová que todavía no se manifiesta tal cual, pues se va comprendiendo, pero es interesante que Abraham es un mesopotámico, pues no es un judío ni nada, porque es, eh, es de este lado del mundo. Pues sí, hoy que hablamos de la guerra, pues entre Irán, Estados Unidos, Israel, pues Abraham viene de este sector de los persas, pues sí, de Mesopotamia. Ya esto nos indica algo, pues, tenemos que investigar sobre la cultura mesopotámica para poder entender a Abraham, que es el primer patriarca, ¿sí? El primer patriarca del, eh, del Israel bíblico, tiene como primer patriarca un mesopotámico, ¿sí? Que es muy, muy interesante, pues, ¿sí? Eh, esa relación entre naciones, pues, ¿sí? Muy, muy cercana. Mm, Entender, pues, los relatos bíblicos es también conocer de Mesopotamia y también de Egipto, pues, ¿sí? ¿Y por qué Egipto? Moisés. Acá está Abraham, acá está Moisés, el mismo nombre Moisés, Ramsés. Moisés es un nombre egipcio. Entonces, Moisés no fue inmune a la cultura egipcia, se educó en la cultura egipcia y en la élite egipcia, así que mucho de lo que es Moisés tiene que ver con la cultura egipcia. Entonces toca estudiar a la cultura egipcia, pues sí. Bueno, ahora hay mucho más interés que antes en la cultura egipcia, en los estudios bíblicos, pues sí. Y Egipto, pues, es el norte de África, así que son africanos. eh, Toca estudiar, pues, todo este sector africano de la cultura para también entender la fe, 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 la fe bíblica, pues sí.
No sé si hay comentarios, preguntas. Hacemos un descanso de unos 15 minutos y continuamos. ¿Está bien? Bien, gracias.
Bien, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver el contexto cultural del Antiguo Testamento, pero desde una situación concreta, pues sí. Entonces, esta situación concreta es Génesis 24. Abraham. Abraham, pues sí. Vamos a leer el texto de Génesis 24 y entender el contexto también cultural del Oriente Antiguo, pues sí. Bien. Yo voy a leer estos primeros 9 versículos, después ustedes me ayudan con los demás. Génesis 24, 1 al 9 dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo, y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste. Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y él mandará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este asunto. Bien, veamos aquí unas cuestiones propias del Oriente Antiguo. Uno son los juramentos, pues sí. Lo que aquí vienen a ser, pues, tratados notariales. Eh, en la antigüedad, estos tratados notariales tenían cierto tipo de rituales con el cuerpo. Y una de ellas es poner la mano debajo del muslo y jurar. Y jurar, pues sí, aquí está. En el mundo romano también existía algo muy parecido. El juramento era también poner la mano debajo del muslo del señor. El siervo es el señor. Y era un juramento que tenía que cumplirse, pues sí. Eran las promesas, entre comillas, notariales del Oriente Antiguo, pues sí. Se debía cumplir. Estos son, hizo con gestos corporales, pues sí, son los juramentos, que también sucedía con los romanos, algo muy, muy parecido, pues sí. Y después vienen aquí cuestiones muy propias también de la época, pues sí. Está en Canaán, Abraham, y no quiere que su hijo se case con una cananea, sino que tiene que ir no sé si tengo aquí el mapa, sino que tiene que ir a su tierra, pues sí, a sus parientes, y es lejísimos, y es lejísimo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué no se casa con las hijas de los cananeos? Y aquí tiene que ver otra vez con cuestiones culturales, pues sí. Esto tiene que ver con la endogamia. La endogamia es un tipo de matrimonio entre parientes con una finalidad económica, es decir, la herencia, que son los animales y las tierras, no migran fuera de la familia, sino que se quedan dentro de la familia. Y ese es el objetivo de la endogamia, el matrimonio entre parientes, ¿sí? Y son parientes. Uno dirá, bueno, todo va en contra de la moral, no está permitido el día de hoy, pero en la antigüedad tenía que ver con fines económicos, estrictamente económicos, ¿sí? Para que la herencia no migre hacia otro clan familiar, sino que se,
se preserve. Tenía fines esencialmente económicos los matrimonios en la antigüedad. Pues hoy los matrimonios son contratos, temas legales, pero el fin no es necesariamente lo económico, pues sí, o no sé, sí, en cada lugar, pero frecuentemente no lo hacemos así, pues sí, hay toda un proyecto familiar, pues sí, que uno tiene. Aquí no, aquí vemos entonces ya la endogamia. Esto quiere decir que de este sector, donde está Abraham, tiene que viajar hasta su tierra, pues sí, hasta Ur, o por estos territorios, porque por acá vive su familia, sus parientes. Entonces aquí están manteniendo una tradición cultural muy antigua que es la endogamia, que es el matrimonio entre parientes. Y, y le envía a su siervo, pues sí, el encargado. Estos son los tratados, pues así era el desposorio. El desposorio, este proceso de enamoramiento que hoy llamamos, este proceso para lograr un matrimonio, era de esta manera, ¿sí? Y enviaban a un siervo a buscar esposa para el hijo del patrón, y lograr también acuerdos económicos, ¿no? Ese es un poco está el tema de la dote, pues sí. Entonces el siervo tiene esta tarea bajo juramento, así buscar dentro de los parientes de Isaac su esposa. Ahora sí, me ayudan leyendo el del 10 al 16, si lo puede alguien leer, por favor. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo: Oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y sucedió que antes de haber